Gracias, presidente. Para el director de Pemex, explíquenos la situación actual del juicio que Pemex entabló contra Siemens en Estados Unidos por el resarcimiento de daños y perjuicios por $500 millones causado por actividades de corrupción de Siemens en perjuicio de Pemex. Información pública nos indica que Pemex perdió este último juicio en razón de haberlo presentado ante un tribunal que carecía de jurisdicción en la materia. Si es este el caso, ¿quién es el responsable de este error que le costó a Pemex la pérdida del litigio? Información proveniente del extranjero nos indica, según nos lo han hecho saber, que Pemex firmó un acuerdo con Siemens, donde se acordaba el pago de la sentencia arbitral que Pemex perdió en el 2012 contra Comproca, y en cambio esta empresa aceptaba devolver a Pemex $150 millones para la formación de un supuesto fondo para combatir la corrupción. Quisiera que nos hablara si es verídica esta información y en todo caso quién va a manejar ese fondo, quién y cómo lo va a manejar. De igual manera, y con el objeto de conocer los alcances de este acuerdo, queremos que nos proporcione una copia del convenio que en su caso se firmó con Siemens. De igual manera, quisiéramos conocer la opinión del director de Pemex sobre el tema de oceanografía y qué actuaciones se han realizado contra exfuncionarios de Pemex como Mario Ávila, Carlos Morales, José Luis Funk, entre otros. Sabemos que no es Ministerio Público, pero nos acaba de decir que tiene una unidad para atender los delitos cometidos contra Pemex, entonces quisiéramos que nos pudiera aclarar. Y también otra información que nosotros hicimos del conocimiento en pleno proceso de reforma energética y que el pasado 10 de septiembre el secretario de Hacienda confirmó que hubo una reunión. Él dio su propia versión, pero la que nosotros tenemos y nunca ha sido desmentida es que Amado Yáñez estuvo en una reunión convocado por el director del SAE, Héctor Orozco Fernández, el día 9 de julio a las 14 horas, donde estuvieron presentes representantes de bancos mexicanos, bancos holandeses, dueños de embarcaciones, acreedores y tenedores de bonos. Esta reunión fue reconocida por el secretario de Hacienda. Él dijo que porque iba acompañando un proveedor, un individuo que está sujeto a proceso, que está en un juicio, acompaña supuestamente a un proveedor a una reunión con el SAE y la Procuraduría General de la República. Lo que nosotros sabemos es que Héctor Orozco lo presentó como un acreedor informal, no que esté en nómina, no es un asunto de nómina, alguien que le iba a ayudar a renegociar los pasivos y todo el tema de los acreedores. Quisiera que nos comentara, señor director, qué sabe de este tema. De igual manera, nos explique qué medidas se están tomando para vigilar a todas las empresas extranjeras que puedan prestar servicios a Pemex o con las cuales pueda asociarse, si hay alguna relación con la SEC, con la Securities and Exchange Commission, la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos, porque todos los casos de corrupción han venido del extranjero, su conocimiento público, y desde luego que todas las empresas que están por tener actividad en México, como Chevron, Shell, Exxon, British Petroleum, tienen acusaciones de corrupción y varios de ellos tienen casos precisamente en esta comisión. Quisiera ver qué está haciendo Petróleos Mexicanos al respecto y también esta pregunta sería para el propio secretario de Energía, ¿qué está haciendo usted como cabeza de sector para verificar que no estén sujetas a corrupción todas estas empresas que van a llevar operaciones con el sector energético mexicano, a las cuales se les pueden otorgar contratos y licencias? También quisiéramos profundizar, y ya concluiríamos, presidente, para respetar el tiempo, que nos pudiera comentar el director de Pemex cuáles son los criterios con los que está determinando en qué yacimientos asociarse y con quién. Hablan de 10 operaciones, lo cual nosotros quisiéramos señalar que nos parece una simulación también. O sea, se otorga en la ronda cero las reservas probadas y probables que
solicita Pemex, pero inmediatamente después ya anuncia la migración de asignaciones a contratos. A nosotros nos parece un fraude a la ley, porque finalmente estas asignaciones eran para salvaguardar el interés nacional con Petróleos Mexicanos, pero inmediatamente después ya se anuncian contratos, y esto quisiera también que nos lo pudieran explicar. Para el secretario de Energía, una cuestión muy relevante. Presumen el supuesto crecimiento del Producto Interno Bruto, que lo vienen presumiendo desde que este gobierno empezó. El primer pronóstico fue de 3.9 para el 2013, pero aquí hay una reflexión que hay que hacer. Lo que mide el Producto Interno Bruto es el crecimiento de la producción de bienes y servicios en un país, no de quién es la propiedad de estos bienes. Y lo tenemos, si crece la actividad de la banca, pues puede contribuir al crecimiento del PIB, pero la realidad es que la banca es extranjera. Las utilidades que son producto de las tasas usureras y de las altas comisiones van al extranjero. Si Walmart contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto, pues las utilidades de Walmart no duermen ni un día en el país. Entonces nosotros lo que creemos es que nos explique cuál va a ser el crecimiento del Producto Nacional Bruto, es decir, el crecimiento de la propiedad de los mexicanos de estos bienes, porque si no, pues es una ficción, es una falacia, y la realidad es que los únicos que van a estar mejorando con esta reforma energética privatizadora, pues son los grupos transnacionales, sus socios en México y algunos funcionarios que estén coludidos con estas empresas. Entonces quisiera que pudiera profundizar sobre este tema, y también, señor secretario, que nos pudiera dar su opinión sobre lo que comentábamos de la experiencia colombiana, que hizo una reforma muy similar a la de México. Prácticamente le arrebataron el 50% de la renta petrolera, no se crearon empleos relativamente directos ni tampoco indirectos, y al mismo tiempo fue más lo que salió del país que lo que entró. Quisiéramos su opinión para ambos funcionarios. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz por 5 minutos el secretario de Energía. Gracias, diputado Cházaro. Diputado Ricardo Mejía. Sobre el primer tema que usted señala de sus preocupaciones sobre la corrupción en la asignación de contratos de extracción y de exploración de hidrocarburos, el modelo regulatorio contenido tanto en el decreto constitucional como en la legislación secundaria tiene las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se las voy a enumerar. La primera, ninguna autoridad en solitario, en opacidad y de manera discrecional va a asignar estos contratos. Van a participar 4 instancias distintas del Estado mexicano. A la Secretaría de Energía nos va a corresponder determinar qué áreas se van a sacar a licitación, los lineamientos técnicos de esta y el tipo de contratos que se asignará a cada una de las áreas licitadas. A la Secretaría de Hacienda le va a corresponder el contenido económico y fiscal de esos contratos. A partir de allí, la licitación sale de la esfera del gobierno central y pasa al órgano regulador, órgano que dispone de autonomía técnica y de operación, integrado por 7 comisionados propuestos por el presidente y nombrados por el Senado de la República en mayoría de 2/3 partes. Ellos van a llevar a cabo la licitación, van a asignar los ganadores, van a suscribir los contratos y los van a administrar. Pero el órgano regulador no va a participar en la liquidación económica de los contratos. Eso es tarea ya de una 4ª instancia del Estado mexicano, el Fondo Mexicano del Petróleo, fideicomiso constituido en el Banco de México, sujeto a reglas de transparencia, integrado por un comité técnico con 4 consejeros independientes,
ratificados por 2/3 partes del Senado de la República, el gobernador del Banco de México, órgano constitucional autónomo, y solo vamos a ver 2 personas del gobierno federal, el titular de Hacienda y el titular de la Secretaría de Energía. Pero además, no puede haber manejo discrecional de la renta petrolera que va a ingresar ahí, salvo el impuesto sobre la renta y el IVA que irán a la tesorería de la Federación, todo lo demás ingresará al fondo. No va a haber posibilidades de manejo discrecional, porque la propia legislación que aprobó el Congreso de la Unión establece los montos, las cantidades y los destinos a donde irá la renta petrolera. Establece 4.7 va hasta 4.7 del Producto Interno Bruto va al presupuesto y a los fondos de estabilización de los ingresos de los estados y la Federación y los fondos de investigación tecnológica, y todo lo que exceda va a invertirse en ahorro público de largo plazo hasta 3% del PIB, y luego en proporciones hacia más ahorro público, pensiones universales de los mexicanos, becas, reinversiones en proyectos petroleros rentables, ciencia y tecnología y energías renovables. Entonces, la posibilidad de un manejo discrecional de la renta petrolera lo superó totalmente la muy buena legislación que contamos en materia de energía. Otras medidas de transparencia que están establecidas y que ya se están poniendo en práctica: los órganos reguladores van a asignar las licitaciones en sesiones públicas, se van a transmitir en tiempo real por internet. Todas las sesiones que realicen los órganos reguladores tendrán que levantar acta, serán en tiempo real, ya están pasando en tiempo real. Ya las sesiones de la CRE y de la CNH, ya hay público que la ha podido seguir a través de internet. Todo el contenido de los contratos será público, salvo el secreto industrial y tecnológico, que se puede ser reservado. Va a estar abierto a la información pública. Los comisionados no podrán recibir solos a ningún representante de una empresa regulada, ni pública ni privada. Tendrán que estar por lo menos 2 y deberán levantar una minuta de lo que se trate en esto y hacerla pública. Respecto a la derrama económica que esperamos, está elaborado con un sentido de inclusión social la reforma energética. Creemos que la derrama no va a ser la concentración en unas cuantas empresas. Aspiramos en este sexenio, reitero, a crear 500,000 empleos directos e indirectos. Aspiramos a ver a muchísimas empresas mexicanas, pequeñas y medianas, como proveedores de la industria energética. Aspiramos a ver empresas petroleras mexicanas privadas con Pemex también, al lado de nuestra gran empresa pública, también participando en esto y generando reforma. Además, se va a incrementar el ingreso federal y se va a incrementar las participaciones de los estados y municipios, por lo tanto se va a generar desarrollo regional. Y respecto al caso colombiano, yo viajé a Colombia, diputado, un grupo de funcionarios previo a la reforma energética, como lo hicieron también muchos legisladores, viajamos a ver ejemplos de reformas energéticas paradigmáticas, viajamos a Noruega, viajamos a Colombia, viajamos a Brasil, y la información que yo traigo es distinta, diputados, discúlpenme, pero Colombia incrementó su renta petrolera. La producción de Colombia venía declinando, como la mexicana, y subió 2 o 3 años después de que inició la implementación de la reforma. Y no solo eso, ya para concluir, creo que la reforma hizo de Ecopetrol una empresa de Estado petrolera paradigmática en América Latina, muy reconocida y muy prestigiada. Gracias, secretario. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos el maestro Emilio Lozoya, director de Pemex. Gracias, secretario. Señor diputado Ricardo Mejía, quisiera referirme a algunos de los cuestionamientos que
nos hace respecto al juicio con el consorcio Comproca. Es, para información del resto aquí de los diputados, un juicio que data desde el 2001. El contrato se signó con este consorcio en 1997 y por lo tanto pues ha habido una multiplicidad de acciones legales, despachos de abogados, etcétera. Lo que puedo informar que se ha realizado en esta administración es que el 12 de diciembre de 2012, a unos días de haber sido iniciada la administración del presidente Enrique Peña Nieto, Pemex demanda por daños y perjuicios por violaciones a la ley RICO, que es la de anticorrupción en Estados Unidos, por presuntos actos de corrupción reconocidos por Siemens ante la Security and Exchange Commission, la SEC, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este juicio se llevó a cabo durante el 2013 y recientemente se obtuvo un fallo adverso para Petróleos Mexicanos, pero dicho juicio fue declinado por un tema territorial y no por un tema de fondo del asunto, es decir, por un tema jurisdiccional. ¿Qué otras acciones ha llevado a cabo Petróleos Mexicanos para defender sus intereses? Ha promovido distintos amparos ante la jurisdicción mexicana y quisiera informarle a esta soberanía que recientemente la Suprema Corte de Justicia admitió un amparo por parte de Petróleos Mexicanos en este sentido, por lo tanto seguiremos litigando con toda vehemencia para proteger los intereses y el patrimonio de nuestra empresa. Es correcto que existen negociaciones con la empresa Siemens, quien se ha acercado a Petróleos Mexicanos para dejar atrás esta pugna en la cual las partes se han gastado $80 millones en abogados. Son estos litigios en los cuales los abogados ganan y las partes pierden no solo tiempo, sino además las obras quedan inconclusas. Una vez que tengamos un convenio vinculatorio entre las partes, por supuesto que se lo haremos llegar. En el interés de Pemex es dejar atrás muchos de estos juicios, por supuesto dar con los responsables, pero a la vez dejar de erogar recursos y más bien enfocarnos a nuestro negocio, que es explorar, extraer petróleo en beneficio de nuestro único dueño, que es el Estado mexicano. Pero sí, le puedo confirmar que hay negociaciones en este sentido. Creo que sería un buen arreglo para Petróleos Mexicanos y las partes si se logra un acuerdo vinculatorio en el cual se zanjen estas diferencias, se dejen atrás. Y dentro de las negociaciones, señor diputado, sí, una de ellas es la creación de un fondo para combatir la corrupción, para promover la transparencia, y le estaremos informando cuando esto quede negociado. Por otro lado, usted me preguntó sobre el estatus del tema de oceanografía. He comparecido ante esta soberanía al respecto. Quisiera hacer brevemente una recapitulación. Al 28 de febrero de 2014 se tenían 39 contratos vigentes con oceanografía. Del 1 de marzo al 15 de septiembre se rescindieron administrativamente 15 contratos y terminó la vigencia de 11, por lo que se cuentan con 13 contratos vigentes. Por otro lado, se tiene el conocimiento que derivado de la querella que presentó Banamex ante el Ministerio Público de la Federación y del juicio también de concurso mercantil, se han promovido diversos juicios en contra de oceanografía, de los cuales se tiene conocimiento de los siguientes. Juicios de amparo, 16 juicios promovidos por diversas instituciones bancarias y personas morales, en las cuales PEP fue señalado como tercero perjudicado. Juicios civiles y mercantiles interpuestos por oceanografía ya intervenida por el SAE en contra de Pemex Exploración y Producción, de los cuales 15 son tramitados en la vía civil y 2 en la mercantil. Juicios administrativos, 5 promovidos por oceanografía en contra de PEP, embargos en contra de oceanografía, 2 promovidos por personas morales en contra de oceanografía, y juicios laborales 38. Es una multiplicidad de juicios que se están llevando a cabo, pero yo lo que le quisiera informar es, yo creo que lo más relevante para Petróleos Mexicanos, es que el 10 de septiembre de 2014 se emitió una resolución en la que se concede a Pemex Exploración y Producción una suspensión definitiva para el efecto que no se reintegren las penas convencionales a los contratos de Pemex. Es decir, no hay daño patrimonial para Petróleos Mexicanos
y en este sentido pues seguiremos combatiendo a través de la jurisdicción mexicana e internacional, si es necesario, los intereses de Petróleos Mexicanos. Respecto a la reunión que usted hace mención, no tengo información al respecto. Reitero, es o era un contratista importante de Petróleos Mexicanos, y Pemex se tiene que concentrar en la exploración, en la producción y en la transformación industrial de los hidrocarburos, y no podemos estar lidiando con los problemas que tienen nuestros contratistas. Por supuesto que estamos comprometidos con el contenido nacional, como lo mencionó el secretario de Energía. Es un tema fundamental el promover a las empresas mexicanas, pero no a las empresas que cometen delitos. Quisiera también recalcar que Pemex fue quien detectó las fianzas fraudulentas que esta empresa había presentado, y por lo tanto, a partir de esta investigación que se había hecho interna para tener transparencia en nuestras operaciones, se inhabilita esta empresa, y esto provoca que se descubra este supuesto fraude bancario por cientos de millones de dólares. Finalmente, usted me cuestionaba sobre una supuesta simulación en la cual Petróleos Mexicanos estaría participando en mudar contratos incentivados de producción y servicios y contratos de obra pública financiada. Quisiera recalcarle, señor diputado, respetuosamente, que nosotros cumplimos escrupulosamente con la ley, y en este sentido la ley permite la migración de los 22 CIEPs y COPs que Petróleos Mexicanos firmó en anterioridad a la promulgación de la reforma energética. Estos contratos, absolutamente todos, fueron licitados, y por lo tanto ya no son susceptibles del proceso que el señor secretario de Energía mencionó, en los cuales sí, las nuevas asociaciones, estos 10 bloques que usted tiene interés de ser informado, ahí sí se va a tener que licitar. Petróleos Mexicanos dará su opinión sobre los lineamientos técnicos que se requiere para el desarrollo de un campo, también el tipo de empresa que tiene el balance financiero, el capital humano y la tecnología para participar en un campo de aguas profundas o en un campo de aguas someras. Estos 10 campos es un portafolio diversificado que nos permitirá tener producción temprana y también producción más compleja como aguas profundas. En campos concretos le digo que los terrestres maduros son el de Rodador, Ogarrio, Cárdenas, Mora y Samaria Terciario. En los campos marinos son Bolonticú, Sinán y Ec. En aceite extrapesado marino será Ayatzil, Tequel y Utzil. En gas en aguas profundas, Cuná y Piclis. Y en aceite en área de perdido, Trión y Explorato. Son 10 campos. Para el país sería una gran noticia poder lograr estas asociaciones en el corto plazo. Y las variables críticas, señor diputado, que llevarán a Petróleos Mexicanos, o por qué estamos queriéndonos asociar en estos 10 campos, son 3. La mezcla de capital humano, tecnología y solidez financiera de los socios. Quisiera recalcar algo que dijo el secretario de Energía, que es Pemex era la última empresa en el mundo de nuestro tamaño que no tenía este tipo de asociaciones. La ley que esta soberanía aprobó le da a Petróleos Mexicanos herramientas fundamentales para fortalecernos en beneficio de nuestro propietario, que es el Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias, señor director. Tiene el uso de la voz por 3 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, secretario. Discrepo, señor secretario, en cuanto a la supuesta autonomía y todas estas instancias que participan, porque el que los pone a todos se llama Enrique Peña Nieto. El secretario de Hacienda lo nombra Enrique Peña Nieto, a usted lo nombró Enrique Peña Nieto, a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía, los propuso Enrique Peña Nieto, y la mayoría en el Senado la tienen preconfigurada con el PAN. Es decir, todo fluye como mantequilla. Si hubiera una postura crítica, no hubiera nombrado a Luis Telles en el Fondo Mexicano del Petróleo. Presidente de los bolseros, de la Bolsa Mexicana de Valores, siendo parte de los que definen los destinos del Fondo Mexicano del Petróleo, pues en ningún país democrático, en ningún país que se cuide que no haya conflicto de intereses, no lo hubieran nombrado. O Octavio Pastrana, que es consejero independiente de Pemex, que además de haber fungido como presidente de British Petroleum,
fue director en México y Colombia de Isolux Corsan, que tiene contratos importantes y litigios en carreteras, no aclarados todavía. Esta empresa además construyó la planta hidrodesulfatadora de Salamanca, de diésel. Tiene claros conflictos de interés y es uno de los flamantes consejeros independientes ahora de Pemex. Es decir, la Secretaría de Hacienda es la que va a fiscalizar, la Secretaría de Energía es la que va con el concurso de la Comisión de Hidrocarburos definir las licitaciones, los contratos, y todos tienen un común denominador, todos dependen del presidente de la República. O sea, la realidad es que es crear una burocracia exponencial para que al final de cuentas todo derive de una sola decisión. Nosotros no coincidimos con ello. En un modelo ideal se hubieran tomado otras decisiones, pero yo le doy algunos ejemplos. El Fondo Mexicano del Petróleo lo preside el secretario de Hacienda y el auditor externo lo nombra el secretario de Hacienda, es juez y parte, que es el mismo, evidentemente, del Banco de México, pero que a su vez lo propone también el secretario de Hacienda y Crédito Público. Los miembros independientes del Fondo Mexicano del Petróleo son irresponsables, no son ni servidores públicos y manejan miles de millones de dólares. No son sujetos a un régimen de responsabilidades y hay una disposición que nosotros llamamos cláusula de impunidad que les permite tomar decisiones sin ser responsables. Y esto mismo sigue en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos también para ciertos funcionarios. Es decir, nosotros sí creemos que hay riesgos graves de que haya mayor corrupción y por eso le preguntábamos qué se está, y esto también al director de Pemex, que creo que fue lo que no nos contestó, qué se está haciendo con la Comisión del Intercambio de Valores de Estados Unidos para determinar qué empresas que puedan concursar en México o con las que se pueda asociar Pemex tienen asuntos de corrupción, para evitar precisamente que esto llegue a una situación exponencial. El estudio de Colombia es un estudio del Banco de la República de Colombia y no es precisamente un estudio crítico. Digamos que es un estudio incluso hasta favorable a este proceso, pero finalmente llegan a la conclusión que se ha perdido una parte importante de la renta petrolera de ese país. Y lo otro que quisiéramos comentar también, y vamos a ajustarnos al tiempo, es que Hacienda aquí reconoció que no tiene capacidades para fiscalizar. O sea, si Hacienda no fiscaliza a los oligopolios que tiene unas cuadras de aquí, imagínense, va a fiscalizar lo que sacan en aguas profundas, los barriles de petróleo y todos los costos asociados. Entonces nosotros sí creemos que hay un grave riesgo. Y nosotros quisiéramos afirmar que tratándose de un recurso no renovable, como es el petróleo y los hidrocarburos, el tema no es la extracción por la extracción misma. El tema es el interés nacional y cuánto ingresa al país, cuánto crece la producción del país, cuántos empleos se crean para mexicanos, porque aquí el otro tema es el contenido nacional. Hasta el 2025 hablaremos de un 35%. Pero, hay que decirlo, con el Tratado de Libre Comercio, pues prácticamente no hay obligación para las empresas estadounidenses y canadienses. Y otro tema adicional, en el caso de Colombia, la carga fiscal para Ecopetrol es de 11% y para Pemex va a seguir siendo alrededor del 60%. O sea, no hay ni siquiera las mismas condiciones entre un país y otro. Por último, yo quisiera comentar que estaremos pendientes de las negociaciones que aquí anuncia el director de Pemex con Siemens. Lo que usted nos dice es que la información que tenemos pues, es correcta, si hay una idea de un fondo anticorrupción, si hay negociaciones avanzadas. Igual, con la misma objetividad y con la misma información veraz, nosotros estamos señalando lo de oceanografía. O sea, está confirmada la reunión y es grave, al margen de que usted dice que no hay una afectación al patrimonial, eso nosotros no estaríamos seguros de que no lo haya habido, pero aún así es un proveedor, uno de los más importantes, si no es el más importante de petróleos mexicanos, y que haya este grado de impunidad, donde no solamente no es sujeto, no está apresado, sino que además es parte informal de todas las renegociaciones, pues habla de un México de impunidad
que es muy grave en este contexto de privatización.